y prácticamente 2-3 años, estábamos hablando de sistemas de por control en BTS, donde lo único que tenían a nivel de infraestructura era una infraestructura pues, de radar, infraestructura de estaciones espaciales, de radio, etcétera. Pero toda la parte de operaciones que ocurrían en el puerto, de alguna forma se dejaban de lado o se tenían como algo que no era tan importante, ¿no? Ya empiezan a haber autoridades portuarias donde empiezan a entender que toda la parte de operaciones hay que tenerlas no solo registradas, sino después tener un trabajo con ellas para poder pues manejar toda esa información y hacerla propia para poder planificar mejor todas las operaciones, y ahí está un poco la clave de todo este proyecto, ¿no? Antes estuve escuchando, también estaban comentando toda la parte de los S100, de los S200, S300, todos los desarrollos hoy en día creo que deben ser prácticamente obligatorios que las comunicaciones se realicen con estándares internacionales. Este proyecto está basado nativamente en comunicación estandarizada a nivel internacional, con los S201 de ayuda a la navegación, con los S102 para la parte de batimetría, digamos, con todos esos estándares que hacen que faciliten de alguna forma la autoridad portuaria la interconexión con otros sistemas. Y es aquí donde estamos entrando ya en un punto realmente interesante. Es decir, yo ya no solo voy a conectarme con mi sistema, yo no voy a dar un sistema a un tercero para que se conecte conmigo, sino yo voy a tener muchos sistemas en los cuales esa información la tengo que agregar, la tengo que orquestar, la tengo que organizar, la tengo que planificar para después sacarle conocimiento y sacar sabiduría, digamos, de alguna forma de todo eso, ¿no? Estos proyectos al final están basados en 3 conceptos muy claves. Este concepto de sostenibilidad, estamos hablando en Europa, hay una fuerte inversión en todo lo que es sostenibilidad, impacto en la huella de carbono, etcétera. Toda la operación que se realiza desde el lado mar tiene que tener un impacto, tiene que ser un impacto medible, un impacto que se pueda medir. Esto es muy interesante y muy importante. Y evidentemente toda la parte de seguridad y eficiencia. Cuando hablo de seguridad, hablo de tener plataformas con una imagen situacional común, que sea compartida, que haya una conciencia situacional muy clara de todo lo que está ocurriendo en el puerto. A partir de ahí, una mejora del posicionamiento. Hay muchos sistemas que están basados en AIS. Ya sabemos que el AIS no es un sistema perfecto, es un sistema que de alguna forma pues, tiene un nivel de probabilidad de fallo no muy alto, pero bueno, pero lo tiene. Entonces, a partir de ahí hay que empezar a integrarse con sistemas tipo BTS, con sistemas tipo PPU para la parte de los prácticos o pilotos, si de alguna forma mejorar ese posicionamiento que de alguna forma nos dé seguridad a la hora de hacer proyectos como este, que ahora les mostraré un vídeo para que lo vean. A partir de ahí, evidentemente, si queremos saber lo que pasa dentro de un puerto, también hay que incluir toda la parte de elementos críticos. Hay que elementos de la infraestructura TIC, que son las grúas. Las grúas son un elemento clave en todos los puertos, las grúas son clave en todas las terminales, y de alguna forma hay que empezar a concienciar a las terminales y a las autoridades portuarias que hay que sensorizarlas. Sensorizarlas significa tener el posicionamiento de esa grúa, saber si la pluma está izada o no, saber si esa grúa está en mantenimiento o está siendo usada de manera activa. Todo este tipo de cosas son muy importantes de cara a tener toda esta imagen situacional común, ¿no? Y después, evidentemente, el tema de las notificaciones, alertas, avisos, etcétera, que es algo que debe de ser importante para poder empezar a tomar decisiones. Con respecto a la eficiencia, evidentemente, cuando estamos hablando de operaciones en tiempo real, ahí estamos hablando ya de que tenemos toda la información, de que podemos optimizar los recursos tanto de prácticos como de amarradores, como de remolcadores, etcétera, y a partir de ahí empezar a añadir ciertos temas relacionados con la IA, inteligencia artificial, etcétera. Aquí hago un pequeño inciso. Ojo, y lo digo muchas veces, que es muy sencillo trabajar con inteligencia artificial para, de alguna forma, trabajar con datos sintéticos, trabajar con datos que de alguna forma invento para ver qué ocurriría, pero creo que la clave de estos proyectos es trabajar con datos reales que de yo de alguna forma los aproveche para después hacer algún tipo de predicción, ¿no? Y este de trabajar en datos reales es bastante complicado, y ahora se los comentaré por qué. La área principal de estos proyectos, pues evidentemente todo lo que es la parte de la mina de agua. La mina de agua, y ahí empezamos a trabajar, pues evidentemente con sincronización con los port call, toda la parte de gestión de escalas, traemos la información, toda la parte de predictibilidad del ETA, pero no solo del ETA, sino también del ETD,
del ETB, del berthing, toda la parte del terminal ready, cuando una terminal está preparada para sacar o no un buque, eso es importantísimo. Y después, evidentemente, toda la parte de los cargo ops relacionados con la carga y descarga de los buques. A partir de ahí, estas son algunas capturas de pantalla de los sistemas que estamos realizando, pues información muy detallada, técnica de lo que son los buques, de lo que son las llamadas, por ejemplo, a la parte de port call, que ya estaríamos haciendo integraciones con sistemas como por ejemplo los puertos, los PMS, estaríamos también trabajando con lo que ocurre en el puerto en ese momento a través de observaciones de seguridad que pueden ir introduciendo, pues tanto por control como los centros de control de emergencias, como cualquier tipo de sociedad que pueda o portuaria que pueda estar introduciendo esa información. Y bueno, y datos generales un poco a partir de todo esto, ¿no? Nosotros en Valencia hemos trabajado con terminales como MSC, con Costco, con APM, trabajando con grúas que ya están sensorizadas para de alguna forma mostrar dentro de ese proyecto todo lo que va ocurriendo por ahí, ¿vale? Esto es otra captura de pantalla, pero antes de poner la captura de pantalla, si me permiten, voy a dejar de presentar este documento para presentarles un documento, un vídeo, y lo ven de una forma mucho mejor. Un momentito. Voy aquí a salir de aquí. Vale. Mostramos aquí. Vale, esto es un vídeo que he realizado sobre nuestro proyecto que se llama Control Board, es un proyecto que está relacionado directamente con el puerto de Valencia y básicamente lo que obtenemos aquí es todo lo que les estoy contando relacionado con la información en tiempo real. Aquí están viendo la salida del COI, del puerto del muelle de MSC. Básicamente lo que están viendo aquí es un buque escoltado, digamos, por varios remolcadores e información de las grúas en verde, naranja, en azul, de todos los muelles. Son informaciones en tiempo real que nos emiten en la sensórica de esas grúas para saber en qué estado están. Este buque actualmente, con una predicción a varios minutos de lo que está realizando, pues puede básicamente saber el siguiente movimiento que va a realizar. En la parte derecha, en la parte izquierda, mejor dicho, y en la parte de abajo tenemos dos paneles. Estos paneles son muy interesantes porque de alguna forma el panel de abajo de maniobras en progreso nos indica toda la información de esa maniobra, la información con el ATS Pilot, con el tiempo, y aquí hemos introducido de alguna forma un concepto de inteligencia artificial basado en históricos de este mismo movimiento, donde podemos saber o anticiparnos de alguna forma el tiempo que va a durar la maniobra desde que el práctico embarca hasta que el práctico desembarca en Bocana. Evidentemente, pues escoltado por el VB Llevant, el VB Sid y el VB Shallow, que son los tres remolcadores que lleva Boluda en este momento. A partir de ahí, interesantísimo, información de lo que es el buque, pero en este punto, donde vamos ahora a ver, tenemos toda la vida de la escala y todos los eventos que se han producido dentro de ese movimiento. Estamos hablando de entrada en aguas portuarias 2, en fondeo, llamada a fondeo, salida a fondeo, solicitud de práctico, embarco de práctico, primer cabo. Estamos introduciendo, involucrando a varios servicios técnicos náuticos, como están viendo aquí. En este caso, en Valencia, se facilita mucho, porque sí es verdad que en Valencia, por control, lleva muchos de estos eventos, y a la hora de registrar estos eventos y plasmarlos en esta visualización, pues es bastante más sencillo, ¿no? Pero un concepto muy importante y es el concepto final al que nos lleva este proyecto, aparte de tener, bueno, ahora está mostrando un poco lo que son medidas a través de radio para ver zonas de fondeo, dónde puedo fondear el buque en comparación con otras posiciones, etcétera. Tenemos unas maniobras planificadas a la izquierda y esto es el objetivo final, es decir, cualquier departamento de operaciones, o de infraestructura o de explotación que requiera de saber cuáles son las siguientes maniobras ordenadas, evidentemente en tiempo, ya sea por el ETA, pero no solo por el ETA que nos pueda dar la agencia, sino por el ETA que nos pueda dar en la propia autoridad portuaria o el propio consignatario cuando ya ha pasado un tiempo determinado, pues aparece aquí ordenado. Este es un poco el gran concepto dentro de este proyecto, que de alguna forma la autoridad portuaria pueda planificarse a 8 horas, no pedimos más, no pedimos 24 horas, no pedimos 48 horas, pedimos 8 horas de los siguientes movimientos que van a haber en el puerto. A partir de ahí, ¿por qué lo hacemos a 8 horas?
Porque solo con 8 horas tenemos la fiabilidad suficiente, importante para decir, oye, me creo realmente que esto no va a variar. Si estamos hablando de que ponemos un límite al 90-95% de la fiabilidad del dato y ese dato solo lo puedo obtener cuando ya solo queden 8 horas, pues voy a 8 horas. Que en algún momento puedo tener fiabilidad del dato en 16 horas, automáticamente pues voy a saltarme 16 horas para tener la fiabilidad de 16 horas. Pero esta es la clave para el proyecto, para todo. La clave es de alguna forma que se tenga todo ese orden de maniobras y que se sepa y que de alguna forma esta información se pueda exportar. Es decir, la clave de todo esto, y ahora antes lo decía también Antonio, decía, compartir conocimiento. Pues este es el proyecto de compartir conocimiento. Este es el proyecto de que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo en el puerto. Y esto hoy en día no pasa prácticamente en ningún puerto. No pasa absolutamente en ningún puerto que se sepa con una fiabilidad alta, con la información que estamos representando, que se sepa qué va a pasar en el puerto en las próximas 24 horas, 18 horas, etcétera, etcétera, ¿no? A partir de ahí, bueno, información en tiempo real de cuando un práctico se desembarca, junto con una leyenda de colores que se configura, etcétera, pero podemos saber lo que está ocurriendo. Muchas personas me preguntan, ¿qué diferencia hay entre un Marine Traffic, ¿no? y una plataforma como esta? Pues bueno, evidentemente Marine Traffic lo único que hace es posicionar buques y decirme dónde están. Nada más. Aquí estamos hablando de un proyecto mucho mayor, ¿no? Un proyecto donde no solo me dice dónde está el buque, sino que encima también es capaz de decirme y de trasladar el modelo, el negocio que está ocurriendo en el puerto, me lo traslada a la plataforma. Evidentemente yo aquí estoy viendo cuándo un práctico se desembarca, en qué lugar se desembarca, ¿no? Veo las grúas cómo están colocadas. Yo no puedo meter un buque si las grúas están colocadas de una forma determinada. Yo puedo ver eso previamente. Puedo saber, bueno, a partir de ahí puedo inferir mucha información y toda esta información, evidentemente, al final la llevo a un punto donde la puedo explotar evidentemente a través de cuadros de mandos, etcétera, etcétera. Toda la vida y sobre todo los que nos dedicamos a la digitalización hemos visto muchas veces que hablamos de cuadros de mandos, de indicadores, de KPIs hace un montón de tiempo, ¿no? Pero a veces el origen del dato, el origen de lo que viene ahí, bueno, pues es un dato que está bien, lo puedes ver, lo ves un poco representativamente, lo ves mejor, lo ves igual de manera más sencilla, más intuitiva, pero es en este punto donde empezamos a tener datos realmente interesantes y donde cruzando toda esta información podemos saber muchas cosas. Es decir, el otro día me comentaban también de que querían hacer un proyecto relacionado con la monitorización de zonas de fondeo, etcétera. Claro, yo con esta plataforma donde yo ingesto toda esta información, detrás hay una arquitectura evidentemente bastante compleja y potente para poder aguantar toda esta información de manera en tiempo real, puedo levantar información, ya no estamos hablando, sobre todo en nuestro punto, ya no estamos hablando de hacer aplicaciones, estamos hablando de levantar información, de poder crear lo que quiera con los datos. Entonces ya entendemos que el dato ya es el centro de todo, ya no es la aplicación en sí, que es una aplicación cerrada en la cual para conectarme tengo que hacer un conector. No, estamos hablando de que ya tenemos datos y esos datos para levantarlos son muy sencillos. Los puedo levantar con una app, los puedo levantar con una web, los puedo levantar con una aplicación, evidentemente. Puedo dar los datos en crudo a cualquiera. Puedo generar conectores, APIs, etcétera, para que todo el mundo se integre esa información y la pueda sacar. Bueno, de alguna forma estamos hablando de una plataforma de gestión de operaciones donde toda esa información pueda ser compartida. Evidentemente, no todo es compartido a todo el mundo. Hay una serie de roles, hay una serie de documentación y de información que no puede ser compartida para todos. Yo no puedo compartir bloques y lotes de eventos que suceden completos de una compañía para pasárselos a otra compañía. Él estaría dando sobre todo pistas de cómo es su modelo de negocio. Pero sí que puedo lanzar información y eventos puntuales que pueden interesar de alguna forma. Y todo ese manejo de esa información es otro reto, digamos, el que hay que seguir trabajando para que todo el mundo tenga toda la información posible y evidentemente pueda tenerla, ¿no? En este proyecto que estamos realizando, en este caso, por ejemplo, con la autoridad portuaria, ya se ha expandido a otras autoridades portuarias, autoridad portuaria en España, sobre todo de las Islas Baleares, se ha extendido a proyectos de Huelva, es decir, estamos viendo que realmente empieza a tener interés este tipo de proyectos y que, claro, estamos creo que en el punto ahora clave, ¿no? Para llegar a este proyecto hay que pasar una serie de pasos. Hay que pasar primero por una digitalización básica, es decir, ¿quién me da a mí esta información? Y ahora supongo que ustedes se preguntarán, ¿quién me da toda esta información? Pues esta información me la debería de dar los productores de la información. ¿Quién produce la información? ¿Quién produce la información en tiempo real? Los productores son los operadores. Si necesito información de una terminal, será la terminal quien me indique esta operación. Pero
Si en algún caso la sociedad portuaria, una autoridad portuaria recibe esa información de una forma, digamos, conjunta, aún por control, es por control por donde canaliza toda esa información y esa información puede ser directamente lanzada por aquí. No vale que me den la información en 4 o 5 horas, me la tienen que dar, es semi-real, me la deberían de dar a los segundos, al minuto para poder tomar decisiones después, ¿no? Esta es un poco la clave de todo. Cuando yo tengo esa digitalización que en nuestro caso, por ejemplo, es bastante sencilla para los operadores porque suelen ser simplemente generadores de eventos, etcétera, etcétera, pasa a un punto donde esa información llega a una sociedad portuaria, llega a una autoridad portuaria y esa información tiene una plataforma donde maneja dicha información. Y a partir de ahí, de manejar dicha información, empezamos a trabajar en todos esos elementos de infraestructura que se pueden introducir dentro, ¿no? Puedo meter cartas batimétricas, puedo introducir, como decía antes, grúas, pero puedo introducir también toda la parte de boya y balizamiento, toda la parte de datos virtuales, la puedo meter. ¿Por qué? Porque cuanta más información tenga la plataforma, más fuerza le da a la plataforma, evidentemente, y mejor es. Esto al final es una plataforma que si nadie mete información, evidentemente lo que tenemos sería un marine traffic. Si tengo información de por control y de los servicios técnicos náuticos, ya tengo muchísimo andado, porque digamos que es la parte principal de toda la parte de escala. Y básicamente, no quiero extenderme mucho más. Yo sé que el tiempo era un poco limitado. Quería un poco mostrarles el proyecto que estamos ahora mismo haciendo en España. Ya hay algunas autoridades portuarias en Latinoamérica, en Argentina, en Paraguay también se han interesado, en México, en Colombia. Bueno, estamos ahora un poco trabajando también en este tipo de cosas porque en el fondo creemos que en las torres de control, donde están los VTS, donde están los BTS, hace falta todo esto, que es la parte de gestión de las operaciones. Y toda esta parte de la gestión de operaciones, que hasta ahora era un Excel, una persona, una boleta rellenando la bolígrafo y la pongo aquí, la pongo allá, etcétera, está empezando a coger tanta fuerza que está incluso hasta equiparándose a toda la infraestructura de VTS. ¿Por qué? Porque es igual de importante. Ya tengo yo centros y autoridades portuarias aquí en España que ya tienen más personas en la parte de gestión de operaciones que en la parte de gestión de tráfico marítimo. Es decir, empieza a ser realmente importante. Y cuando mezclamos las dos, ya tenemos, digamos, el binomio perfecto para una gestión de operaciones en tiempo real desde una torre de control, ¿no? Así que nada, espero que les haya quedado relativamente claro, por lo menos algún concepto de lo que he comentado. Disculpen si he ido demasiado deprisa, pero bueno, como el tiempo es el que es, pues he ido lo más rápido posible y nada más. Muchas gracias por todo y venga, y un saludo. Gracias. Muchas gracias a ti, Isaac, y por tu respeto al tiempo. Mira, de hecho, 20 minutos con 34 segundos, así que muchas gracias ahí por el tiempo dedicado. Yo quiero hacerte, Lo tenía cronometrado aquí, lo estaba mirando, ¿eh? me- me- lo esperaba. Isaac, solamente quisiera hacer dos comentarios. Tengo entendido que dentro de todos sus proyectos que están desarrollando son soluciones genéricas, pero también va un trabajo en conjunto con las autoridades. Y el segundo comentario es, claro, toda esta data que vas recopilando, me imagino que no queda archivada, sino que es procesada y está orientada a aumentar la eficiencia. Si me podrías decir algo al respecto. Sí, sí, claro, claro. A ver, inicialmente, evidentemente, nosotros hace 10 años, 12 años empezamos con los operadores y éramos prácticamente de las pocas empresas donde empezamos a ir al revés. En vez de ir a las autoridades portuarias a instalar los grandes PMS, íbamos a toda la parte de operadores y empezamos a trabajar con ellos cómo tenían que operar y qué información necesitaban ellos. Entonces empezamos a trabajar desde abajo, desde un punto de vista contrario al que en aquel momento un poco la industria llevaba, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso ha ido subiendo, esa información ha ido subiendo y esa información cuando ha sido suficientemente interesante para que la autoridad portuaria la quiera, nos estamos ya chocando con los que ahora que estaban arriba, en las autoridades portuarias, arriba me refiero a una forma de hablar, estaba en la parte de la parte de autoridad portuaria, empiezan a bajar porque ahora quieren llegar hasta los operadores. Y ahí es donde llega el choque, ¿no? Es decir, nosotros con la experiencia de operadores llegamos a autoridades portuarias para decirles cómo deberían de tener esa información y es ahí donde la autoridad portuaria se convierte en nuestro cliente principal. Evidentemente, de manera secundaria o complementaria, digitalizamos a todos los operadores. Pero el fin no es digitalizar al operador, es digitalizar al operador para que tengamos información para la autoridad portuaria para que pueda gestionar el puerto en sí, ¿no? Toda esta información, evidentemente, va, en este caso nosotros hemos ido a una arquitectura que soporte toda esta información. Nosotros tenemos AIS en todo el mundo, por lo tanto, la cantidad de información en tiempo real que llega es mucha, la guardamos, porque a pesar de que ahora mismo no me ha dado tiempo de mostrarlo, toda esta información que vemos en tiempo real también me voy al histórico. Es decir, yo soy capaz de irme a un 13 de septiembre
y saber exactamente cómo estaba el puerto ese día. Por lo tanto, para el análisis de algún tipo de cuasi accidente de un near miss, es clave porque he visto el estado portuario ese día. Toda esta información se queda guardada durante mucho tiempo. Entonces, sirve también para todo eso, ¿no? Entonces, de alguna forma se queda guardada en plataformas con una ingesta de datos potente, pero bueno, que hoy en día es capaz de soportar cualquier tercero, ¿no? Cualquier operador tercero, tipo Amazon, tipo Google, tipo la propia autoridad portuaria que tenga una infraestructura, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Isaac. Alejandra, tú tienes una pregunta. Buenos días, adelante, por favor. Buenos días, desde Medellín, Isaac. Me pareció interesante la continuidad del diseño de este tipo de ecosistemas, pero quiero saber un poco de tu propia fuente, los aportes de compañías como ABB, como Weiqi, cómo manejan la parte de seguridad cibernética, si tienen presencia de compañías como Saidom, más o menos bajo qué estructuras, digamos, en cuanto a los desarrollos, además de ciberseguridad marítima, la parte de ingeniería predictiva. Buenos días, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la pregunta. Sí, bueno, hay varios conceptos, es decir, toda la parte de ciberseguridad es un punto que va a ser clave en la autoridad marítima de aquí a muy poco tiempo y está bastante lejos este sector de estar en un punto importante dentro de la ciberseguridad. La ciberseguridad ha entrado por muchos sectores, pero como muchas veces pasa en el sector marítimo, tarda un poco más de lo habitual. Nosotros no somos especialistas en ciberseguridad y no lo vamos a hacer nunca, porque evidentemente para ser especialistas en ciberseguridad hay que trabajar sobre ese nicho durante mucho tiempo. Evidentemente nuestras plataformas sí que de alguna forma acomodan introducir y complementar toda la parte de ciberseguridad dentro de toda esta información. Y eso es clave porque es un reto que va a tener el entorno marítimo, el sector marítimo en los próximos 5 años. En Europa, por ejemplo, va a haber mucha inversión a nivel de ciberseguridad y de la gestión de la información, y esa información cómo llega, etcétera, etcétera. Lo que pasa que, bajo mi criterio, y yo, por suerte o por desgracia, viajo mucho por todo el mundo y hace poco también estuve en Colombia, he bajado por muchos países, sobre todo latinoamericanos. Antes de llegar a esa ciberseguridad, antes de llegar a ese entorno, hay que pasar muchos saltos, hay que dar muchos saltos. Estamos lejos de estar todavía ahí cuando todavía hay muchas cosas sin digitalizar, hay mucha información que todavía se realiza en un Excel, en ofimática, etcétera. Entonces, creo que primero hay que dar prioridad a toda la parte de digitalización y después poder dar el salto a una ciberseguridad fuerte y potente. Con respecto a la parte predictiva, ahí yo soy un poco más... ¿qué diría yo? Radical, puede ser, bueno, radical. ¿Por qué? Porque yo me encuentro en muchas plataformas que de manera predictiva hacen muchas cosas y yo predigo esto, pero un puerto no puede basarse en una predicción que hace una plataforma. No lo puede. El puerto se tiene que basar en datos reales, en datos de lo que realmente está pasando. A ver, puedo hacer plataformas predictivas que de alguna forma me permiten jugar con la información y tener algún tipo de información que lo pueda usar para... Pero realmente en mi modo de ver, creo que las predicciones deben ser algo que deben basarse sobre datos reales o sobre datos históricos o sobre datos que de alguna forma me ayuden a después yo hacer algún tipo de predicción, pero siempre basado siempre cogido con pinzas, como digo yo, ¿no? Creo que es interesante esa parte. Y con la parte de la IA, de predictibilidad, etcétera, etcétera, es como el tema de blockchain. Te digo lo mismo que con la parte de ciberseguridad, es decir, son innovaciones que están viniendo en muchos sectores, sobre todo en el sector digital, está está muy metido ya, pero es que en la parte marítima faltan muchas cosas. Hay muchísimos operadores que siguen sin trabajar digitalizados, muchos sistemas portuarios que siguen sin estar digitalizados. Entonces, creo que entrar en temas de predictibilidad cuando todavía falta mucho de lo anterior es complejo. Nosotros en esta plataforma hemos introducido cosas, evidentemente. Introducimos predictibilidades del ETA. Claro que sí, las medimos y vemos cuánto varía. Introducimos predictibilidades de lo que son la escala y vemos el más menos por ciento que se asemeja a lo real. Pero no sirve para eso, nos sirve para comparar con datos reales. Porque generar plataformas de datos sintéticos, no reales, y que sea ese el core de toda la plataforma, eso me parece peligroso. Me parece que las plataformas deben trabajar con datos reales, que es muy complejo,
con datos reales, complejidad, porque todos te tienen que dar información y no todos te van a dar información. Y a partir de ese dato real, yo poder trabajar pues haciendo algún tipo de predicción sobre ello, pero no que sea la base de la plataforma en sí. No lo veo en ese sentido ahora mismo, que seamos capaces de aguantar eso, cuando todavía no tenemos ni siquiera 10 horas, 12 horas, 14 horas de una información fiable del 90% en un puerto tan importante como Valencia, que maneja, pues no sé, 17.000, 18.000 escalas. Entonces, creo que sí hay que tomarlo de puntillas, porque al final son proyectos que te ayudan a jugar, pero no es un poco la realidad para mí de lo que deberíamos de hacer en muchos sitios, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias, Isaac. Andrés, tienes levantada tu mano. ¿Es una pregunta corta o si se extiende un poco la dejamos al bloque final? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Yo creo que la pregunta es corta, no sé si la respuesta será corta. Sí, intentaré. ¿Ya? Lo que pasa es que en la visualización pudimos ver obviamente los parámetros, cómo salía el buque del Puerto de Valencia, pero lo que no vi, y esa es la pregunta, si se apalancan datos meteorológicos para poder hacer una toma de decisiones de un LPS o de una sala de control, más que solamente la batimetría y la maniobra de salida, porque también hay una operación en el puerto. Entonces la operación también es parte de los trabajos rutinarios que nosotros tenemos que hacer, más allá de la maniobra. Era eso. Sí, claro, no lo expliqué porque realmente era un vídeo que lo eché a correr y 25 minutos, pero en la parte de abajo del vídeo había una zona donde está toda la parte de meteorología, o sea, toda la parte de anemómetros, toda la parte de información que nos da meteorológica. En este caso, las propias grúas tienen anemómetros, pero también nos basamos en estaciones meteorológicas que tiene el propio puerto en muchas zonas. Y a partir de ahí esa información nos la traemos también. Es información que ya viene dentro de la plataforma. No sé si te refieres a eso. Sí, es más para la toma de decisiones de una sala de control. Claro, exactamente. Cuando nosotros, fíjate que, por ejemplo, cuando hay más de ciertos nudos, evidentemente no se puede hacer una operación de bunkering, por ejemplo. Yo no puedo hacer una operación de bunkering si tenemos olas de más de 1,5 metros o olas de 2 metros para hacer esa operación en gabarra, ¿no? Sí, toda esa información ya la tenemos, la contrastamos, la traemos de diferentes fuentes, evidentemente, fuentes que sean oficiales de la autoridad portuaria, porque esa es información que nos permite, como bien decías ahora, tomar decisiones. De alguna forma, si yo tengo más de 1,5 metros de ola o 2 metros de ola y no me permite en ese momento hacer, o tantos nudos, no me permite hacer una operación de bunkering, emitimos alarma para que eso de alguna forma avise al port control, avise al operador y de alguna forma tome las acciones pertinentes para ello, ¿no?